Hola psicólogo en formación, bienvenido a un nuevo podcast de la coordinación de prácticas sobre cómo potenciar las habilidades del psicólogo. Sabemos que cuando estamos enfrentándonos a nuestra etapa práctica, quisiéramos hacerlo de la mejor manera posible, lo que hace que nos preguntemos en qué tan hábil y capaz soy para desarrollar cierta actividad de mi práctica. Y en este momento nos vamos a encontrar dos posibles escenarios. El primero es cuando identifico que dentro de ese quehacer encuentro algo que siento que lo hago sin ningún esfuerzo, que lo disfruto. Y a eso se le llama tener la habilidad de hacer algo, ya que eso ya era un talento que estaba en mí naturalmente. El segundo escenario es cuando llevar a cabo alguna actividad me cuesta, se me dificulta, de pronto no lo disfruto tanto porque precisamente se me está dificultando. Pero cuando comienzo a practicarla constantemente veo que empiezo a mejorar y que realizo cada vez mejor esta actividad. Y a eso se le llama tener la capacidad. Aquí podemos ver entonces la diferencia entre ser hábil y ser capaz. Pero cuando vemos que logramos tener esa capacidad, a pesar de que antes se nos dificultaba, también lo positivo y lo mejor de todo es que si seguimos practicando esa actividad, ya no va a ser solamente una capacidad, sino que podemos transformarla en nuestra habilidad. Con esto quiero llevarlos a que reflexionemos sobre dos cosas y también en hacerles una invitación. Y es que pensemos si realmente me estoy tomando el tiempo de pensarme y de reconocer qué habilidades tengo y qué es lo que yo más disfruto hacer desde mi profesión. Con qué contaba yo antes de comenzar mi carrera, ¿sí? Y la invitación es que primero identifiquemos con qué habilidades contamos para así poder potenciarlas. La segunda reflexión es sobre qué hago cuando no me siento capaz de hacer algo. ¿Qué actitud estoy tomando frente a esto? Tal vez tomo la decisión de resignarme porque me da miedo y porque siento que no va a funcionar, o comienzo a buscar mejores estrategias y herramientas que me permitan desarrollar esa capacidad. Y aquí la invitación nuevamente es motivarse a transformar esas oportunidades de mejora en una capacidad. No solamente volvamos la capacidad, sino que también rétate a que no se quede ahí, sino que se transforme en esa habilidad. Tienes todo para que lo puedas lograr. No está de más decir que lanzarnos a hacer las cosas que nos agobian, que nos angustian y que sentimos que no somos capaces, siempre será una de las mejores formas de aprender a perderles ese miedo y de comenzar a tomar recursos de esas experiencias. Ahora quiero darte a conocer también cuáles son las habilidades que personalmente me parecen muy importantes que debe tener un psicólogo al momento de ejercer. Y quiero que también pienses si cuentas con ellas y si no, cómo puedes alimentarlas para que lleguen a ser parte de tus habilidades. La primera de ellas es identificar el foco de los problemas. Y es que un psicólogo debe mantenerse atento a lo que su interlocutor está expresando durante una sesión. No solamente en un proceso terapéutico, también lo podemos hacer desde el campo en el que estemos. Escuchar al otro y poder identificar sin que se pierdan detalles de ese relato. Es importante saber qué es lo que a esta persona le estaría ayudando como buen profesional, ¿cierto? Debemos aprender a identificar el foco de ese problema, aprender a discriminar cuál es el origen y no confundirlo entre múltiples pormenores que se puedan encontrar. Así también podríamos ayudarle al otro a tener una claridad sobre esa situación que está atravesando. Otra de las habilidades muy importantes es la adaptabilidad. Tendrás que tener la capacidad para adaptarte tanto al contexto del paciente, es decir, a su nivel cultural, a su contexto, a lo que te está diciendo desde esa experiencia que ha vivido, para que así podamos brindarle ese acompañamiento que necesita, para que no nos sesguemos de pronto queriendo brindarle, un diagnóstico, técnicas, consejos
o explicaciones que definitivamente no aplican para este paciente. Por eso cada uno de ellos es completamente diferente y necesitamos aprender a adaptarnos a cada uno de ellos. Es muy importante que el psicólogo también desarrolle habilidades de comunicación para precisamente poder expresarle a esa otra persona eso que le queremos decir de una manera adecuada y correcta. Otra de las habilidades es saber escuchar. Aun cuando de pronto un paciente o una persona hace un relato demasiado detallado del conflicto, de lo que le está sucediendo en el momento, nosotros como psicólogos jamás debemos de caer de pronto en la tentación de apurarlo para que no cuente de pronto esos detalles, sino que nos diga el punto que queremos escuchar. Debemos darles espacio y dejar que no cambie el tema, ¿cierto? Que es importante también saberlo guiar en ese relato, realizando preguntas que mantengan a la persona concentrada en ese relato principal y que nos brinden esa información que nos va a ayudar a ayudarle también a él. Eso también hará que mi paciente se sienta cómodo, o no solo mi paciente, sino la persona a la que estoy escuchando se sienta cómodo, se sienta tranquilo, valorado y aceptado. Otra habilidad bastante importante es el manejo de las propias emociones. Como psicólogos debemos ser expertos en la gestión de nuestras emociones. De lo contrario, ¿cómo podremos ayudar a otras personas con la gestión de las emociones de ellos? A la hora de atender una sesión de terapia, también es importante saberlas gestionar, porque no podemos mezclar las emociones que hemos tenido de pronto durante el día o de pronto tomar el problema personal del que nos está contando, ¿cierto? Es muy importante que entendamos también que el psicólogo es una persona que debe transmitir estabilidad, de manera que no puede sentirse afectado por la historia que el paciente nos está contando. En caso de que sea así, debemos de hacer un proceso personal importante con eso que el otro me está contando y saber por qué me está afectando. Empezar a utilizar el autoconocimiento y saber qué es lo que me está afectando y por qué. También es algo muy importante trabajarlo personalmente. Otra de las habilidades que debemos ir desarrollando es no juzgar. Aquí, pues, tu opinión personal sobre temas polémicos jamás debe ser motivo para criticar a nuestro paciente o a esa persona que nos está contando su problema. Cuando ellos tengan perspectivas diferentes, debemos aprender a respetar y a quitar cualquier tipo de prejuicio que podamos tener, ¿sí? Es esencial que seamos tolerantes hacia esas diversas opiniones que una persona puede tomar en cuanto a su vida. Entonces, brindemos un espacio seguro a nuestros pacientes y a esas personas que se nos acercan o a ese acompañamiento que estemos haciendo en el momento, donde ellos se puedan expresar libremente. Seguramente hay muchas más habilidades que son importantes para el ser de desarrollar como psicólogo, ¿cierto? Pero, como les decía inicialmente, estas son las que me parecen muy importantes. Ya cada uno de ustedes identificará cuáles son las suyas y mirarán qué son capacidades y cuáles son sus habilidades. Y esas que ustedes de pronto no se sientan tan identificados en este momento como habilidad, tener en cuenta esto de que de verdad las pueden convertir en una habilidad. Así que para esto es importante también tener en cuenta que cuando queremos potenciar una habilidad que ya identificamos en nosotros, debemos de tener una mentalidad de crecimiento, ¿sí? Esa mentalidad de crecimiento es la certeza de que nuestras habilidades pueden ser mejoradas, pueden desarrollarse mejor, pueden ser perfeccionadas con dedicación, con mucho empeño, practicándolas día a día. Entonces, una vez que estemos convencidos y seguros de que podemos lograr esos tipos de objetivos, entonces así será mucho más fácil tener ese crecimiento y potenciar esa habilidad. Entonces, desarrolla esa mentalidad de crecimiento, la cual nos va a permitir afrontar mejor retos,
Vamos a de pronto, si vemos que estamos fracasando en alguna actividad porque no tenemos esa habilidad o esa capacidad, pues nos vamos a dar cuenta de que podemos hacerlo mejor y vamos a derribar obstáculos y vamos a tomar este tipo de situaciones como lecciones y oportunidades de aprendizaje. Es importante también, para poder potenciar habilidades, empezar a solicitar críticas constructivas, recibir retroalimentaciones de una manera adecuada, ¿sí? De nuestros colegas, claramente, de personas que tengan el conocimiento y de que nosotros podamos adoptar también cosas de ellos. Así nosotros vamos a encontrar nuevas formas de aplicar esa habilidad que tenemos y también la potenciaríamos al máximo. Para eso quiero terminar entonces con una frase que me parece demasiado importante para este tema y es de Tony Buzan y dice: aprende a aprender. Es la habilidad más importante de la vida. Así que esa es mi invitación para hoy. Identifica qué cualidades tienes, identifica de pronto cuáles quisieras desarrollar, cuáles puedes convertir en capacidad y a la final transformarlas también en parte de tus habilidades. Muchas gracias por oírme.